La señal, de Robert Van Campen. Profecía bíblica acerca de los últimos tiempos. Capítulo 9. El escenario está listo. El mundo se encuentra en un estado de cambio sin precedentes. En los años recientes, algunos gobiernos han subido y caído de la noche a la mañana. ¿Quién habría previsto el derrumbamiento súbito del muro de Berlín o la reunificación de Alemania? ¿Quién podría haber anticipado la repentina y dramática desintegración de la Unión Soviética? Estos y otros cambios imprevisibles en los acontecimientos mundiales han traído un nuevo sentido de proximidad a las escrituras proféticas y la realización que los eventos proféticos pueden suceder literalmente de un momento a otro. Si cambios de esta magnitud pueden ocurrir de manera tan repentina, deberíamos sorprendernos si la semana septuagésima de Daniel empezara pronto o en un futuro cercano. Cuando estudiamos las escrituras cuidadosamente, vemos que la semana septuagésima no puede empezar hasta que ciertas condiciones y eventos hayan ocurrido primero. Pero el primero de estos acontecimientos críticos, esto es, el retorno de Israel a su propia tierra y su reciente toma de control de Jerusalén en 1967, ha ocurrido ya, como hemos indicado anteriormente en este libro. Por eso los cristianos de hoy son la primera generación de creyentes desde la iglesia primitiva que pueden verdaderamente esperar a diario el comienzo de la semana septuagésima. Literalmente el escenario está listo. Puesto que ciertas condiciones y eventos deben acontecer primero, las preguntas que debemos hacernos honestamente son las siguientes. ¿Corresponden las condiciones del mundo de hoy a las condiciones proféticas reveladas en las Escrituras, así como éstas se relacionan con las condiciones del mundo justo antes del comienzo de la semana septuagésima? ¿Y cuáles eventos proféticos deben suceder todavía antes de que tenga lugar la semana septuagésima? Como veremos, todas las condiciones proféticas existen ya y todos los eventos previos han acontecido ya, salvo uno, y este único restante puede ocurrir en cualquier momento. Por eso es esencial que tengamos una comprensión clara de lo que son estas condiciones y eventos previos. Si alguna vez la Iglesia debiera poner por obra lo de estar alerta y ser sobria, es ahora. Las condiciones previas. Las condiciones del mundo como se ven en las Escrituras pueden ser resumidas en términos de tres categorías principales. La primera tiene que ver con una decadencia espiritual y moral general en la cultura. La segunda involucra un clima general de pensamiento. Y la tercera tiene que ver con una condición general de la Iglesia. Como veremos a continuación, cada una de estas condiciones ya es ampliamente evidente, dando a los cristianos que esperan el retorno de Cristo una indicación de que el tiempo de su venida se acerca rápidamente. 1. La decadencia general de la cultura. Pablo predijo en su segunda carta a Timoteo que los últimos tiempos se caracterizarán por una decadencia moral y espiritual que lo impregnará todo. Pero debes saber esto, escribió, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Difícilmente podría darnos una descripción más exacta de la condición moral y espiritual del mundo de hoy. En todas las áreas de la cultura vemos que este inventario de perversión se celebra como el camino a la realización y gratificación personal.
Esta mentalidad domina las imágenes visuales de las películas y de la televisión, las páginas de las revistas populares, la música del día e incluso las bellas artes. Como espejos del mundo, los medios de comunicación y la cultura popular reflejan en conjunto la imagen distorsionada de la perversión moral y espiritual de los últimos días que expresa tan claramente el pasaje bíblico que acabamos de citar. La música de hoy. Es notable observar cuán lejos quiere ir nuestra cultura en la tolerancia y condonación de los materiales más ofensivos. Por ejemplo, un artículo reciente en el periódico Chicago Tribune revelaba más de 2 docenas de grabaciones de música rock actuales, animando a los padres a que tuvieran mente abierta y apreciaran la música que escuchan sus hijos. Los críticos de música rock, Brenda Herman y Greg Kot, escriben: aquí tienen un repaso rápido de algunos de los álbumes populares recientes y a los que los padres deberían estar atentos. Danzig Lucifer, el nombre del grupo seguido por el título del álbum. Las notas incluidas se despliegan en forma de crucifijo invertido y la letra del líder Glenn Danzig muestra obsesión con la religión, la muerte, el juicio y otros temas alegres. Pero entonces uno solo lograría enterarse de ello al estudiar la letra, porque la voz apenas se percibe a causa de la música tan fuerte y deformada. El efecto es extrañamente catártico, y el joven fanático de rock en casa probablemente lo disfrute en vez de considerar una conversión a la adoración de Satanás. Death Metal Roundup. Aunque ninguna de las grabaciones de esta clase están en la lista de los más populares, muchos adolescentes las llevan a casa dejando bien preocupados a los padres. El diseño de la cubierta de los álbumes es invariablemente sangriento y repulsivo, obsesionado con órganos internos mutilados. La letra es también a menudo una descripción gráfica de asesinatos, mutilaciones y canibalismo. Si tiene que ver con la muerte y el dolor, lo encontrará aquí. Aunque cada grupo de los death metal canta acerca de la violencia y muerte, algunos claramente tienen algo que decir acerca de la vida, mientras que otros compiten entre sí para ver cuál grabación sea la más ensangrentada. Cannibal Corpse es carnicería inútil, casi hasta lo ridículo, y demasiado atrevido para ser aceptado por la mayoría de los padres e incluso algunos jóvenes. La banda Dead, Muerte, limita los asesinatos en su nuevo álbum Human, Humano, para dedicarse a discutir temas sociales, incluyendo el movimiento del derecho a morir. El grupo lo apoya. Sepultura, el grupo más popular de los grupos de death, canta acerca de vivir mediante la pobreza. Y Slayer, Asesino, canta acerca del diablo, pero más en términos de una lección de teología que de respaldo. El grupo Decide, Deicidio, Muerte de Dios, es satanista y está orgulloso de serlo, hasta una cruz invertida marcada a fuego en la frente del que toca el bajo. Más bien que juzgar estos álbumes por el arte de la cubierta, los padres deberían evaluar cada banda por sus propios méritos. Podrían hallar que no todas las bandas del death metal son dañosas para el desarrollo de sus hijos. Fin de la nota. El artículo continúa cantando las alabanzas del álbum de The Ghetto Boys, We Can't Be Stopped. No podemos ser parados, a pesar de la abundancia de vulgaridades e irreverencias y de algunas imágenes violentas y misógenas. Odio contra la mujer. Elogia también a Graffiti Bridge, de Price, como una obra de considerable sustancia acerca del sexo, la espiritualidad y la tentación. Y también pone por las estrellas a Ozzy Osbourne, conocido por sus cantos sobre satanismo y suicidio, por su concentración en las emociones y en bellas instrumentaciones. Las películas actuales. En el área de las películas, la decadencia moral y espiritual de nuestra cultura es igualmente penetrante. Pero el impacto de las películas sobre la mente y el comportamiento de la gente va mucho más allá que la música popular por su habilidad para crear una experiencia total de visión y sonido, de imagen y emoción. Del mismo modo como la música popular, algunas de las películas más elogiadas en los últimos años son increíblemente perversas. Con esto no queremos decir que no haya películas de auténtico valor y belleza,
Pero hay algo fundamentalmente equivocado en una sociedad que crea, condona y alaba conductas e ideas que están en rebelión desdeñosa contra las normas morales de Dios y que blasfeman abiertamente su nombre. Es difícil de imaginar cómo tales películas, por ejemplo una llena de asesinatos sangrientos, pueden ser vistas como entretenimiento. Por consiguiente, apenas deberíamos sorprendernos si viéramos las mismas escenas repetidas en las calles de nuestras ciudades, y las son. Solo necesitamos repasar los diarios y ver las noticias en la televisión para confirmar este triste comentario sobre la humanidad creada a imagen de Dios. El arte contemporáneo. Un cuadro semejante en el área del arte contemporáneo. Considerando que el arte fue una vez la expresión de las aspiraciones más altas del hombre, hoy es frecuentemente un medio de las ideas más envilecidas imaginables. Por ejemplo, el arte del Israel antiguo encontró su más alta expresión en relación con la adoración de Dios, como lo vemos en la magnífica ornamentación del tabernáculo y el templo. Incluso hasta el tiempo del Renacimiento, el arte era creado primariamente como una expresión de la fe. Por el contrario, los de la vanguardia del arte contemporáneo tienen un objetivo radicalmente diferente. Un buen ejemplo de ello es el arte de Robert Mapplethorpe, el mártir del SIDA, cuyas fotografías explícitas del erotismo homosexual incluyen el masoquismo, el sadismo, la pederastia y la obscenidad, obsesión por lo obsceno. Aunque su obra ha enfurecido a muchos que han visto la exhibición, financiada en parte con fondos públicos, la Fundación Nacional por las Artes, las instituciones artísticas se han movido agresivamente para defender y promover su obra. Tal vez el ejemplo más ofensivo del arte contemporáneo financiado por la FNA también sea la obra de Andrés Serrano, a menudo descrito como la blasfemia posmoderna, en la cual él muestra una fotografía de un crucifijo inmerso en orina. La decadencia espiritual y moral de la cultura de hoy aparece dramáticamente reflejada en los espejos distorsionados del arte moderno y de los medios de comunicación modernos. Y aunque es cierto que toda cultura ha sido afectada a fondo por el pecado desde la caída, parece cierto que ha habido un cambio radical en los años recientes. En este sentido, las observaciones del Dr. Francis Schaeffer son especialmente relevantes. Él escribió: como cristianos evangélicos creyentes en la Biblia, no hemos comprendido bien esta situación. El espíritu del mundo contemporáneo rueda sin parar, aplastando a su paso todo lo que valoramos. Nos habríamos imaginado hace 60 años que millones de niños morirían antes de nacer en nuestro país. O que no tendríamos libertad de expresión cuando tiene que ver con el hablar de Dios y de la verdad bíblica en las escuelas públicas. O que toda forma de perversión sexual sería promovida como entretenimiento por los medios de comunicación. ¿O que el matrimonio, la crianza de los hijos y la vida familiar serían objeto de ataques? Lamentablemente, pocos cristianos se han dado cuenta de la clase de batalla en la que estamos metidos. Fin de la cita. En las últimas décadas, desde que el Dr. Schaeffer escribió estas palabras, la decadencia se ha acelerado aún más rápidamente. Sin duda, la primera condición, como se describe en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, esto es, la decadencia espiritual y moral de la cultura en general en los últimos días, está hoy presente de tal manera que corresponde claramente con las advertencias proféticas de las Escrituras. 2. La atmósfera general de pensamiento. La segunda condición que debe existir antes de que empiece el último periodo de 7 años de los últimos tiempos tiene que ver con el clima general del pensamiento que prevalecerá en los últimos días. Los elementos principales de este ambiente de pensamiento aparecen descritos en un cierto número de pasajes bíblicos afines. Algunos de ellos hablan específicamente de las condiciones de la Iglesia, como veremos más adelante, pero tienen también una cierta aplicación de las condiciones de la cultura en general. Como citamos anteriormente, Pablo escribió que en los últimos días los hombres serán amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Ver 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, y que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos.
Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Un pasaje adicional puede relacionarse más con los eventos de la semana septuagésima, pero con todo nos ofrece un cuadro claro de la clase de pensamiento que preparará el camino para la subida del Anticristo. Así Pablo escribió en este sentido en su primera carta a Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Y unos pocos versículos después le advirtió que no tuvieran nada que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Primera de Timoteo 4:7. El clima general de pensamiento que vemos en estos versículos se caracteriza por el amor a sí mismo y a los placeres, la creencia en falsas doctrinas y falsos maestros, el alejamiento de sumisión a la influencia de espíritus engañadores, de doctrinas de demonios y de cuentos de viejas. De manera que antes de que el Anticristo entre en secreto en la escena internacional, esta clase de pensamiento será bien difundida, poniendo la escena para el mayor de todos los cristos falsos a fin de captar los corazones y mentes de los hombres. Con los corazones determinados a amarse a sí mismos y las mentes pervertidas por falsos maestros y doctrinas de demonios, los hombres estarán listos para recibir al Anticristo como su Dios y Rey. El movimiento de la nueva era. ¿Existe una filosofía común que refleje este clima general de pensamiento? Un ejemplo claro lo tenemos en el movimiento de la nueva era, el cual está ganando partidarios rápidamente bajo el disfraz de muchas sectas diferentes, tanto nuevas como antiguas. La mayoría de estos grupos tienen una orientación filosófico-religiosa basada principalmente en el misticismo oriental. Debido a que mucho de este movimiento es nebuloso y cambiante, sería imprudente y peligroso tratar de relacionar grupos específicos con determinadas profecías de los últimos tiempos. Pero el movimiento de la nueva era en general no puede ser pasado por alto, porque muchos de sus dogmas básicos y prácticas tienen que ver con la enseñanza bíblica acerca del fin de los tiempos. Satanás es el supremo engañador y falsificador, de manera que este movimiento le ofrece un medio listo para su gran estrategia. Como quedó claramente demostrado en las tentaciones de Cristo en el desierto, la táctica más peligrosa de Satanás en relación con Israel y la Iglesia en general ha sido siempre la de promover la falsedad bajo el pretexto de verdad bíblica, y los siguientes extractos de escritos contemporáneos nos ofrecen percepciones útiles sobre el manejo de Satanás de este movimiento. En un artículo titulado Selected Scenes from the End of the World, escenas seleccionadas del fin del mundo, la escritora secular Jill Perman comenta: es popular entre los fieles de la nueva era y los grupos religiosos fundamentalistas la creencia espectacular que en términos generales se presenta así. Las décadas después del año 2000 nos traerán una edad de oro. La gente suavizará sus tendencias violentas y se hará más apacible y realmente encantadora. Pero sucederá después de un periodo de destrucción catastrófica durante el cual muchos morirán y la tierra quedará radicalmente alterada. Ciertos intérpretes dicen que Nostradamus predijo que el tercer mundo será forjado por el tercer anticristo. Napoleón fue el primero y Hitler el segundo, quien será un personaje misterioso de Asia. Fin de la cita. John Randall Price, un líder de la nueva era, autor de The Planetary Commission, la Comisión Planetaria, y The Super Beings, los superseres, afirma que más de 500 millones de creyentes de la nueva era están trabajando en varios grupos religiosos en el planeta en este momento. Price sostiene además que los conceptos del nuevo pensamiento, la nueva era, se están propagando más rápidamente que ninguna otra enseñanza espiritual. Es de particular significado la conexión de la nueva era con Hitler y el Anticristo que hace Tex Mars en su libro Dark Secrets of the New Age, Secretos Oscuros de la Nueva Era. En opinión de los de la nueva era, su concepto de unidad, amor y paz marca a los cristianos como miembros de una raza inferior. No hay que tener mucha perspicacia para reconocer los peligros de una doctrina que crea artificialmente dos razas y pone a una de ellas como superior. Las venenosas teorías raciales de Hitler no estaban muy lejos de las de los extremistas de la nueva era.
La raza aria iba a ser la del hombre dios del Tercer Reich de 1000 años, fundado por Hitler y sus monstruosas tropas SS. A semejanza de los líderes de la nueva era hoy en día, no es coincidencia que las teorías de Hitler estaban cimentadas en el ocultismo y en las enseñanzas de la teosofía y el hinduismo. Además, al igual que Alice Bailey, una profetisa de la nueva era, Hitler creía también en los maestros de Shambhala y en la superioridad del ocultismo tibetano. Cito: "Lo que los evangelistas de la nueva era están enseñando a sus conversos es que su Dios, la jerarquía demoníaca, tiene un plan. Este plan resultará en la ascensión al poder de la raza de raíz superior compuesta de seguidores de la nueva era con más elevada conciencia cósmica de Cristo o Dios. Los hombres en ese momento se convertirán en dioses y el anticristo, el gran maestro, iniciará su reinado admirable de unidad planetaria, paz y amor". Fin de la cita. Douglas Grores, otro experto cristiano de la nueva era, explica: "El movimiento de la nueva era enseña que estamos en equilibrio en el borde de un salto cuántico en conciencia a medida que va subiendo la evolución. Algunos de la nueva era hablan en tono apocalíptico. Advierten que sin una elevación masiva de la conciencia, el planeta enfrentará serias catástrofes que la limpiarán del error. Varía lo que exactamente quiere decir limpieza. Algunos piensan en términos de una transición pacífica. Otros creen que deben de alguna manera deshacerse de los que no son de la nueva era. Así, los utópicos de la nueva era imaginan un nuevo orden mundial, descrito a veces como involucrando un gobierno mundial, un socialismo global o la religión de la nueva era. Algunos esperan un líder mundial llamado a veces falsamente el anticristo para mostrarnos el camino hacia la nueva era". Fin de la cita. Este es solo un vistazo de algunas de las características básicas de la nueva era. Lo que he tratado de mostrar mediante estas breves citas es el hecho que su enseñanza está preparando a sus seguidores para lo que Dios dice que definitivamente ocurrirá. El consenso de su enseñanza es que todos deben seguir al anticristo y su sistema mundial. Debería sernos obvio a estas alturas que no hay nada nuevo acerca de la nueva era. Por el contrario, es la misma mentira antigua que Satanás, el padre de la mentira, soltó en el huerto de Edén. La estrategia de Satanás ahí consistió principalmente en despertar dudas acerca de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1, y seguidamente engañar a Eva con una mentira lista y muy atrayente. Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, el árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4b y 5. Y la estrategia que Satanás usó tan efectivamente en el huerto de Edén es la misma que ha usado a través de los siglos, y es esencialmente la misma que emplea para promover el mito de la filosofía de la nueva era. Como ha escrito Walter Martin, la nueva era es un renacimiento de este antiguo ocultismo, con lazos históricos en las prácticas religiosas de los sumerios, indios, egipcios, caldeos, babilonios y persas. Fin de la cita. El movimiento de la nueva era está en relación directa con la estrategia de Satanás a través de los siglos, extendiéndose desde su engaño original en el huerto de Edén por los imperios del pasado hasta el presente. Lo que es nuevo hoy es que el pensamiento de la nueva era está infiltrándose en todas las áreas de la cultura moderna y extendiéndose rápidamente. De manera que si la semana Septuagésima empezara pronto, la preparación del terreno para la aceptación mundial del anticristo estaría ya amplia y estratégicamente completada. Por la mitad de aquel último periodo de 7 años, cuando el anticristo revele su verdadera identidad y demande la adoración del mundo, el plan de la nueva era habrá servido para preparar a una gran parte del mundo incrédulo para apoyar entusiastamente al anticristo en su inmediata y horrenda persecución y aniquilamiento de los inferiores judíos y cristianos durante la Gran Tribulación. El pensamiento evolutivo. El impacto del pensamiento evolutivo, como ya hemos sugerido en las creencias del movimiento de la nueva era,
es igualmente importante en la creación de un clima general de pensamiento que caracterizará los últimos días. Esto fue predicho explícitamente por el Señor, como podemos comprobar en la segunda carta del apóstol Pedro. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pero cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Segunda de Pedro 3, del 3 al 7, énfasis añadido. Este pasaje nos da una descripción perfecta del uniformitarianismo científico. Esta es la creencia científica moderna de que todas las leyes y principios físicos, como también todas las leyes y principios psicológicos y sociológicos posteriores a la aparición del hombre, han operado esencialmente de la misma manera a través del tiempo. Esta teoría es la fuerza impulsora del evolucionismo moderno y la única posición enseñada en las instituciones científicas principales del mundo de hoy. Así se usa la mentira de Satanás referente a los orígenes del hombre para engañar al ser humano en el área específica en la que Dios considera a todos los hombres responsables. Pablo amonestó a la iglesia de Roma acerca de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Romanos 1, 18 al 20, énfasis añadido. En otras palabras, el engaño más grande de Satanás en los últimos días es una sustitución falaz de los actos creativos de Dios, el área específica en la cual los hombres no tienen excusa. Si el hombre puede ser engañado en esta área, como frecuentemente sucede, tiene asegurada su membresía en el reino de Satanás. Obviamente el uniformitarianismo científico no deja lugar para la intervención sobrenatural, especialmente para la de Dios. En el pasaje ya citado, las palabras de Pedro no se dan cuenta incluye la idea de que es contrario a su pensamiento. La mayoría de los incrédulos hoy considera que la idea de un diluvio mundial literal en los días de Noé es algo mítico y legendario debido a que rehúsa aceptar una creación literal de parte de Dios. Resulta sorprendente que muchos profesores de ciencia en universidades que profesan ser cristianas sostienen también ese punto de vista en su intento de ser aceptados por la comunidad científica en general. Pero lo hacen a costa de la enseñanza clara de la palabra de Dios si se siguen los principios de hermenéutica bosquejados en el capítulo 1. Aunque profesan tomar los 10 mandamientos de Dios en forma literal, racionalizan el cuarto mandamiento: acuérdate del día del reposo para santificarlo. En 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Éxodo 20, 8, 11a, énfasis añadido, con su criterio no literal de Génesis 1 y 2. En su libro The Genesis Flood, El diluvio de Génesis, John C. Whitcomb, hijo, y Henry M. Morris aportan un comentario significante sobre el pasaje citado de Segunda de Pedro. En ese pasaje de las Escrituras, Pedro habla de un día a un futuro desde su perspectiva, cuando los hombres ya no pensarían seriamente acerca de la segunda venida de Cristo como una intervención universal de cataclismo de Dios en el curso de los asuntos mundiales. Y la razón para esta actitud escéptica no sería otra que el seguimiento ciego de la doctrina del uniformitarianismo, una doctrina que mantiene que las leyes y procesos naturales nunca han sido interrumpidos, o que han sido introducidas nuevas y más elevadas leyes, para producir una destrucción total de la civilización humana mediante la intervención directa de Dios. Y dado que este no ha sido el caso en el pasado, no debería temerse que vaya a ocurrir en el futuro.
En su respuesta a los escépticos de los últimos tiempos, el apóstol Pedro señala dos eventos del pasado que no pueden ser explicados sobre la base del uniformitarianismo. El primero de estos eventos es la creación del mundo. Los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra por la palabra de Dios, y el segundo es el diluvio. El mundo, cosmos de entonces, fue destruido, apoleto, siendo inundado con agua. Pero es el segundo de estos dos eventos, el diluvio, que sirve como la base para la comparación que hace Pedro con la segunda venida y destrucción final del mundo. Porque así como el mundo de entonces fue destruido mediante agua, así los cielos y la tierra actuales, protegidos de otro cataclismo acuoso por la promesa eterna de Dios, Génesis 9:11 al 19, están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Fin de la cita. La idea de razas superiores e inferiores ha sido fuertemente sostenida por la teoría de la evolución a lo largo de este siglo, como lo volverá a ser en los últimos tiempos. Buena parte de la filosofía de Hitler se formó sobre la base del libro Origin of Species, el origen de las especies de Darwin. Henry M. Morris escribe comentando sobre dicha influencia. En consecuencia, la evolución, especialmente las variedades de Darwin y Lamarck, ha sido usada por mucho tiempo como la supuesta base científica del racismo. Todos los evolucionistas del siglo XIX, de hecho Darwin, Huxley y todos los demás que vivieron hasta bien entrado el siglo XX, fueron proponentes convencidos de la supremacía blanca aria. Sin embargo, la más viciosa de las filosofías racistas que se edificó sobre el evolucionismo fue probablemente el nazismo de Adolfo Hitler. Encontramos sus antecedentes especialmente en las enseñanzas de Heinz Haeckel, contemporáneo y propagandista de Darwin en Alemania, quien fue el evolucionista más influyente en la Europa continental. Como ha mostrado el historiador Daniel Gassman, junto con sus seguidores sociales darwinistas, Haeckel se propuso demostrar el carácter aristocrático y no democrático de las leyes de la naturaleza. Hasta su muerte en 1919, Haeckel contribuyó a esa especial variedad de pensamiento alemán que sirvió como el foco para el socialismo nacional. Se convirtió en uno de los ideólogos principales del racismo, nacionalismo, imperialismo en Alemania. Cuando Hitler apareció, usó el pretendido evolucionismo científico de Haeckel como la base de su propia filosofía racista. Gassman sigue escribiendo: Hitler enfatizó y escogió la idea de la evolución biológica como el arma más potente contra la religión tradicional y condenó rápidamente al cristianismo por su oposición a las enseñanzas de la evolución. Para Hitler la evolución era el sello de la ciencia y de la cultura modernas y defendió su veracidad tan tenazmente como Haeckel. Fin de la cita. En otras palabras, como predice el pasaje de 2 de Pedro 3, 4 y 5, la evolución será el pensamiento dominante en el mundo al entrar la semana septuagésima de Daniel. Más aún será usada en parte para justificar el racismo cuando el anticristo demande que todo el mundo adore a la bestia anticristo o a su imagen. De la misma manera que Hitler usó su razonamiento evolucionista para justificar su implacable antisemitismo, así el anticristo usará la misma filosofía atea para su propio beneficio en el intento final de Satanás de destruir a todos los de la nación de Israel que rehúsen llevar su marca o adorar su imagen. 3. La condición general de la Iglesia. Consideramos ahora la condición general de la Iglesia profesante. Se caracterizará por la herejía penetrante y la transigencia que correrán paralelas a la decadencia moral y espiritual y al pensamiento destructivo en el mundo. Al hablar específicamente de los cristianos profesantes en los últimos días, Pablo advirtió a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando la Iglesia en general no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4, CF 3 del 1 al 5. En el contexto de los últimos días, cuando el Señor entonces sabe rescatar de tentación,
prueba a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, el día del Señor. Segunda de Pedro 2:9. El apóstol Pedro explica su advertencia diciendo: así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Son manchas e inmundicia, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Segunda de Pedro 2, 1b, 3a y 13b al 15. Debido a la decadencia moral de la sociedad en general, muchos que profesan el nombre de Cristo preferirán claudicar antes de sufrir la crítica o posible persecución por amor de su nombre. Muchas iglesias no tendrán la valentía o la dedicación para mantener la pureza doctrinal. Por eso muchas iglesias locales, denominaciones y organizaciones paraeclesiásticas no solamente condonarán, sino incluso promoverán toda clase de enseñanza y práctica falsas imaginables. Asimismo, las interpretaciones proféticas de muchos facilitarán un falso sentido de seguridad en la iglesia, dando la falsa confianza de que las aflicciones que se revelan en el libro del Apocalipsis o no tienen nada que ver con ella, habiendo sido enseñada que la iglesia será arrebatada antes de aquel tiempo. Ver en el glosario pretribulacionismo. O que dichas aflicciones son meramente alegóricas o históricas y deberían ser por tanto espiritualizadas. Ver en el glosario amilenialismo. Mucha de esta decadencia en la dedicación y la pureza doctrinal es ya evidente en la iglesia de hoy, incluso entre aquellas iglesias que proclaman ser evangélicas y conservadoras. Por ejemplo, esto se ve en el siguiente análisis de la condición de la iglesia moderna en los Estados Unidos por un escritor secular de la revista Time. Dice: las censuras tradicionales contra la homosexualidad, el sexo prematrimonial llamado antes fornicación, incluso el adulterio, son ahora temas de discusión teológica. Los presbiterianos reunidos en Asamblea Nacional no aprobaron la nueva moralidad. Los episcopalistas no dieron señales claras. La Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Luterana Evangélica de América no tardarán mucho en manifestar su punto de vista. Los católicos romanos caminan también en la misma dirección. Como en muchas otras áreas, los católicos liberales de los Estados Unidos de América tratan de ponerse a la altura de los protestantes. La obvia explicación secular de esta polémica es que las iglesias de los Estados Unidos están haciendo suyas las costumbres de una sociedad desarrollada. Fue inevitable que las iglesias se adaptaran a la nueva moralidad. Si eso significa adaptar las interpretaciones tradicionales de los 10 mandamientos, así sea. Fin de la cita. De forma semejante, la revista Newsweek publicó un artículo titulado Roll Over John Calvin. Juan Calvino dese una vuelta en su sepulcro, relacionado con el debate de la Iglesia Presbiteriana USA sobre repensar la revolución sexual. El artículo explica: hasta ahora ninguna denominación cristiana ha considerado seriamente el rechazo masivo de la ética sexual tradicional como anticuada y opresiva, mucho menos bendiciendo la homosexualidad, la fornicación y otros comportamientos que una vez se consideraron pecaminosos. Preparado por un comité de 17 miembros, profesores y profesionales de la salud, el informe presbiteriano suena como un sermón sobre Eros preparado en el calor de una pasión políticamente correcta. Si prevaleciera la opinión del comité, la Iglesia presbiteriana se liberaría a sí misma de una interpretación bíblica poco sofisticada, empezando con Adán y Eva, y volverá a considerar su definición de pecado para reflejar las costumbres cambiantes de nuestra sociedad. Fin de la cita. Las iglesias conservadoras tampoco se han visto libres de esta decadencia moral y espiritual. El comportamiento de ciertos prominentes evangelistas de la televisión, por ejemplo, se lee como si fuera una página de Segunda de Pedro.
Ellos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Tienen los ojos llenos de adulterio, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Segunda de Pedro 2, 2 y 14. De igual manera, los investigadores cristianos han encontrado poca diferencia entre la mayoría de los que dicen ser cristianos y el mundo con respecto a la moralidad sexual y otras áreas de la conducta moral. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Aunque los ejemplos anteriores son instructivos, las cartas de Cristo a las 7 iglesias revelan mucho más acerca de la condición de la iglesia en general justo antes del comienzo de la semana Septuagésima. Esas 7 iglesias existían en Asia Menor, Turquía Occidental, en el tiempo que Juan escribió el Apocalipsis. Pero las cartas a esas específicas iglesias históricas contienen verdades proféticas tanto cercanas como lejanas, como lo indica el lenguaje usado en ellas. El mensaje cercano a las 7 iglesias fue específicamente dirigido y aplicado en todo detalle a los contemporáneos del apóstol en las 7 iglesias del primer siglo. Pero la relevancia futura del lejano se evidencia claramente cuando estudiamos el contexto. Como ya estudiamos en el capítulo 2 de este libro, el Apocalipsis no está solamente escrito para las iglesias en general, Apocalipsis 22:6, sino que se insta a los lectores a que lean, escuchen y guarden las profecías que estuvieron por dárseles. Capítulo 1:3. Al final de cada advertencia profética que se dio a estas, se exhortan a los lectores de nuevo que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque cada una de estas 7 iglesias históricas había desaparecido antes del fin del segundo siglo, los mensajes a 5 de ellas contienen un lenguaje directo que es únicamente apropiado para los últimos tiempos. El tema del Apocalipsis es la segunda venida de Cristo, y esa en sí misma ciertamente es un evento de los últimos tiempos. Este gran libro profético empieza con una referencia al regreso de Cristo. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7, y termina con el mismo énfasis. Sí, vengo pronto. Apocalipsis 22:20. De manera que las advertencias dadas a las 7 iglesias en el Apocalipsis 2 y 3, aunque tienen una aplicación cercana, son dadas primariamente como una amonestación para la iglesia en general que entre en la semana Septuagésima. Consecuentemente, el lenguaje usado para dirigirse a las 7 iglesias debería respaldar el tema del libro en general, y ciertamente lo hace. Jesús anticipó a Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia su venida personal a ellas para castigarlas, capítulo 2:5 y capítulo 3:3, para juzgarlas, capítulo 2:16, o para bendecirlas y liberarlas, capítulo 2:25 y 3:11. Esto solo puede ser una referencia directa a su segunda venida, porque su primera era ya historia cuando se escribieron estas palabras. E incluso sus palabras a las otras 2 iglesias sugieren un contexto de los últimos tiempos. A los creyentes de Esmirna, Cristo les habla acerca de darles la corona de la vida, capítulo 2:10, como hace también a los creyentes de Filadelfia, capítulo 3:11, CF 2 de Timoteo 4:8, Santiago 1:12. Incluso en su mensaje a la iglesia de la Odisea, tibia y satisfecha en sí misma, Cristo promete que solamente los vencedores estarán cerca de Él en su trono, y advierte también que yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Capítulo 3:19. No podemos deducir con exactitud de las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis 2 y 3 la proporción entre las iglesias fieles e infieles en los últimos días, pero es evidente que la gran mayoría de las congregaciones en aquel tiempo, o más específicamente los cristianos que profesan serlo, estarán lejos de ser pura y santa. Solamente 2 de las 7, Esmirna y Filadelfia, no reflejan la decadencia moral y espiritual del mundo incrédulo alrededor de ellas, y podemos decir que la de Esmirna sufrirá y tendrá tribulación, capítulo 2:10, por su tolerancia de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. Al resumir los mensajes a las 7 iglesias, encontramos que solo una es incuestionablemente fiel, la iglesia de Filadelfia.
hallamos que 3 iglesias han sido contaminadas o influenciadas por falsos maestros. La de Esmirna permite la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Capítulo 2, 9. La de Pérgamo tiene algunos que mantienen la doctrina de los Nicolaitas. Capítulo 2, 15. La de Tiatira tolera a Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos. Capítulo 2, 20. Y por eso se dice a dicha iglesia que será arrojada en gran tribulación. Capítulo 2, 22. Las otras 3 también se quedan cortas en su fidelidad a Cristo. La condición de la iglesia de Éfeso se puede resumir en la declaración de Cristo. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Capítulo 2, 4. A la de Sardis Cristo le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Capítulo 3, 1. A la de la Odisea le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Capítulo 3, 15 y 16. Se nos revela cómo será la iglesia en general en los últimos días mediante las propias descripciones de Cristo de las iglesias que entrarán en la semana Septuagésima. En su mayoría serán débiles, insípidas y transigentes, con bajo nivel moral y mala doctrina e incluso la falsa, y sin liderazgo espiritual. No nos sorprende que Pablo advierta: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. La frase de Pablo, apartarán sus oídos de la verdad, es significante especialmente a la luz de la amonestación con que empieza el libro del Apocalipsis, llamando a los creyentes a oír las palabras de la profecía y guardar las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Capítulo 1, 3. Y a la luz de las advertencias con que Cristo termina sus mensajes a las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2, 7, 11, 17, 29. Capítulo 3, 6, 13, 22. La frase casi idéntica, si alguno tiene oído que oiga, la encontramos en un solo lugar más en los escritos de Juan. También aparece en el libro del Apocalipsis en el contexto de la guerra de Satanás con los santos durante la gran tribulación del Anticristo, contra la mujer y el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Capítulo 12, 17. Unos pocos versículos después, el apóstol agrega lo que parece un paréntesis para énfasis: si alguno tiene oído, que oiga. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Capítulo 13, 9 y 10. Se repite la advertencia porque, como Cristo había declarado antes, las iglesias padecerán directamente la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Capítulo 3, 10. Las 7 iglesias representan un comentario mayormente triste sobre la condición del llamado cristianismo que entrará en la semana Septuagésima. Hay también una advertencia explícita de que solo los vencedores, los verdaderos cristianos, sobrevivirán al fuego de prueba que está por venir. Pedro exhorta a sus lectores: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, la misma palabra griega que se usa en el Apocalipsis 3:10, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Primera de Pedro 4, 12, 17 y 18. A causa de la naturaleza corrupta de la iglesia en general en los últimos días, ella debe por necesidad pasar por el fuego de prueba, tanto para separar la cizaña, lo que se parece al trigo, del trigo,
como para purificar a los siervos infieles de Cristo y así preparar a la iglesia para ser la esposa del Cordero poco antes de que los impíos de la tierra sean destruidos por la ira del día del Señor. Por esta razón se advierte a la iglesia de la Odisea: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Por eso Cristo le dice a la de Tiatira que debido a que sus siervos son seducidos, capítulo 2:20, la postraré a Jezabel en cama, y a los siervos que cometen adulterio espiritual con ella los arrojaré en gran tribulación, versículo 22. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 23. Por esta causa se le dice a la de Esmirna: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación. Capítulo 2:10. Como consecuencia de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Versículo 9. Aquellos que estén dentro de las iglesias transigentes mostrarán rápidamente su verdadera cara, y muchos que no son cristianos genuinos se alinearán con el anticristo antes que enfrentar la persecución por algo en lo que realmente no creen. La iglesia muerta solo puede esperar la ira de Dios junto con el resto del mundo impío. La iglesia fiel experimentará la protección especial de Dios mientras que esté dentro de la esfera de peligro. Es ahora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Y aunque ella soportará lo más pesado de la furia del anticristo, los verdaderos cristianos dentro de la iglesia transigente serán librados de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Literalmente salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios 3:15. Pero esto solo sucederá después de que hayan sido hechos puros mediante el fuego de prueba, a fin de que el Dios Todopoderoso pueda presentarlos como virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. Para que el Señor pueda confirmarlos hasta el fin irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:8. A fin de presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Judas 24. Y para que tengan confianza y no se aparten de él avergonzados en su venida. Primera de Juan 2:28. Llamados a ser vencedores. En sus cartas a las 7 iglesias, el Señor exhorta explícitamente a aquellos dentro de la iglesia a que sean vencedores. Ver Apocalipsis 2, 7, 11, 17, 26 y capítulo 3, 5, 12 y 21. A aquellos que resistan las fuertes tentaciones y presiones penetrantes de Satanás en su último y poderoso ataque contra el pueblo de Dios. El verbo griego que se traduce vencedor en los versículos mencionados es nikao, el cual procede del sustantivo griego nike, victoria o conquista. Un nike, una palabra que todos nosotros conocemos, es un vencedor, uno que permanece firme hasta alcanzar la victoria final y completa. Esta es la misma idea expresada por Sir Winston Churchill al exhortar a una clase de egresados universitarios. Su mensaje fue breve pero directo. Nunca se dé por vencido. Y se sentó. Este es exactamente el pensamiento que Cristo comunica a las 7 iglesias que van a enfrentar pruebas durante la semana septuagésima. Sé un nike, un vencedor, y nunca te des por vencido. Por lo tanto, el vencedor es el verdadero Hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, testificó Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5, 4 y 5. Por medio de su repetida exhortación a que sean vencedores, Cristo está diciendo claramente que la iglesia va a pasar por una gran prueba para su purificación y perfeccionamiento durante la gran tribulación del anticristo. Pero al vencedor, promete Cristo, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 7b, CF ver versículos 11, 17 y 26, capítulo 3, 5, 12 y 21.
Es interesante notar que el libro del Apocalipsis termina su narración sucesiva con un vistazo al reino milenial. Capítulo 21:4. Pero son los versículos siguientes los que deberían hacerle pensar a la iglesia en general, compuesta tanto de trigo como de cizaña. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Capítulo 21, 7 y 8. Sin duda alguna, la prueba de fuego que describimos en las páginas siguientes va a hacer que se distingan los verdaderos vencedores de los cobardes e incrédulos. Hemos estudiado hasta ahora en este capítulo las condiciones previas que deben existir antes de que empiece la semana septuagésima de Daniel, y hemos podido comprobar que cada una de estas ya es ampliamente evidente. Los medios de comunicación, las películas, la cultura popular y las bellas artes reflejan la profunda decadencia moral y espiritual en curso. Como espejos de nuestra cultura en su totalidad, estas áreas específicas reflejan la imagen distorsionada de la perversión espiritual y moral de los últimos días, como está claramente descrita en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. De igual manera, el clima general de pensamiento que domina nuestra cultura hoy está en clara conformidad con lo que las Escrituras enseñan acerca de lo que la gente pensará durante los últimos días. Por un lado está el viejo engaño de Satanás con la nueva envoltura de la nueva era, buscando una edad de oro después de un periodo de cataclismo y destrucción durante el que muchos morirán, forjado por el tercer anticristo, un hombre misterioso de Asia. Ver nota 7. Por otro lado está la mentalidad evolutiva que se burla de lo sobrenatural y niega específicamente que Cristo vaya a regresar alguna vez o que venga para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. 2 de Pedro 3:7. Además hemos visto que el pensamiento evolutivo lleva a menudo a las filosofías racistas que defienden la exterminación de la gente no aceptable. Por último, hemos visto que la condición general de la Iglesia hoy corresponde precisamente con lo que la Escritura enseña acerca de cómo será en los últimos días. Encontramos una amplia acomodación de la decadencia moral y espiritual de la cultura en general, junto con la enseñanza falsa y la carencia de liderazgo espiritual. Estas tres condiciones previas, que deben estar presentes antes de que pueda empezar el final periodo de 7 años de los últimos tiempos, existen ya de hecho. Aún más, cuando son tomadas en conjunto, preparan el camino para la aceptación rápida del anticristo y la estrategia final de Satanás. Las condiciones existen, el escenario está preparado. La semana septuagésima solo necesita para su comienzo la consumación de los eventos previos bosquejados en las Escrituras. Los eventos previos. ¿Cuáles son los eventos previos que deben ocurrir antes de que empiece la semana septuagésima? Deberíamos notar inmediatamente que todos han ocurrido ya, excepto uno que ha de suceder todavía. Este, cuyo cumplimiento es inminente, debería ser esperado a diario por todo creyente. Ser prevenido es estar preparado. Por tanto, deberíamos observar con atención especial los eventos que iniciarán la semana septuagésima y última de la profecía de Daniel, como lo resumimos a continuación. 1. El regreso de los judíos incrédulos a Israel. El horario profético global de Israel fue anticipado por Daniel, como vemos en el pasaje siguiente. 70 semanas, 490 años, han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el Santísimo o Santo de los Santos. Y él, el Anticristo, hará un pacto firme con muchos, Israel, por una semana, la septuagésima. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Daniel 9, 24 y 27. Las 70 semanas profetizadas por Daniel, 7 por 70 años igual a 490 años, corresponden todas a tu pueblo, los judíos, y su santa ciudad, Jerusalén.
En otras palabras, la profecía de Daniel se refiere solamente a aquel periodo de tiempo, 490 años, cuando la nación escogida de Dios está de regreso en su propia tierra y ejerce control sobre ella, incluida la ciudad santa de Jerusalén. Debido a que la justicia eterna de la nación no tiene lugar hasta después de completarse la semana septuagésima, su regreso a la tierra debe ser entonces cuando el pueblo de Israel está todavía en incredulidad. Y como ya hemos mencionado varias veces, después de casi 2000 años, estos eventos, esto es, el regreso a la tierra y el control de Jerusalén, fueron iniciados en 1948 y completados en 1967 durante la Guerra de los 6 días. Todos los eventos de los últimos días giran alrededor de esta pequeña parcela de terreno prometida por Dios a su pueblo Israel. Pero no era posible que empezaran los sucesos de la semana septuagésima, el último periodo de 7 años del fin de los tiempos, hasta que la línea natural de Abraham no hubiera ya regresado a la tierra, aunque todavía rehusando aceptar a su verdadero Mesías, y hasta que Israel no hubiera empezado a volver a gobernar mucha de la tierra que Dios le prometió como su propia nación soberana. Así se terminó la gran diáspora que empezó en el año 70 después de Cristo. Podemos verlo de forma más completa en la revelación de Dios a Moisés. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, la diáspora, entonces el Señor tu Dios te llevará de regreso a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Deuteronomio 31 y del 5 al 9. La sucesión de los eventos en este pasaje es de gran importancia. El versículo 1 habla de las bendiciones y las maldiciones de los judíos según obedezcan o no la ley de Dios. El 5 predice la restauración física a la tierra prometida. El 6 su restauración espiritual. El 7 la derrota de sus enemigos a manos de Dios. El 8 se refiere al tiempo en el futuro cuando Israel obedecerá a Dios y observará todos sus mandamientos, y el versículo 9 indica la prosperidad resultante que al fin vendrá a la nación durante un tiempo que solo puede referirse al gobierno milenial de Cristo. Consideraremos a fondo cada uno de esos eventos en esa sucesión a medida que avancemos en este libro. Esta sucesión también se refleja en la profecía de Ezequiel. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36 del 24 al 26, énfasis añadido. Como se ve claramente en ambos pasajes, primeramente Dios haría volver a Israel a la tierra estando ellos en incredulidad. El hecho de que necesitaría purificación de su corazón, Deuteronomio 36, y limpieza de su inmundicia, Ezequiel 36, 25, indica que no regresaría en fe y justicia. Volvería inicialmente como huesos secos, un esqueleto sin vida espiritual. Ezequiel 37:11. Como nos da testimonio la historia moderna, la actual nación de Israel fue establecida en un espíritu de confianza en sí misma, por lo que los judíos consideraban el poder de su propia estrategia, industriosidad y alianzas. Aunque el país ha experimentado gran éxito económico y militar desde su regreso a la tierra, lo miran como el resultado de sus propios esfuerzos más que la provisión sobrenatural de su Dios misericordioso.
Recordemos que este regreso de los judíos a la tierra de Israel no debería confundirse con un retorno posterior de un remanente creyente después de ocultarse en Asal, Zacarías 14:5, regresando a la tierra prometida durante el periodo de restauración de 45 días justo antes del reinado milenial de Cristo. Para más información, ver el capítulo 21 que trata más en detalle este retorno posterior. Por muchos siglos los cristianos fervientes han esperado con anhelo el regreso de su Señor, con el resultado de sentirse frustrados al saber que esto no sucederá hasta que su pueblo antiguo, Israel, vuelva a establecerse en su tierra. Debido a la tendencia antisemita de la mayor parte del mundo e incluso mucho del cristianismo profesante, la probabilidad de que Israel volviera a ser un estado reconocido en su propia antigua tierra, y mucho menos que aceptar a Cristo como su Mesías, parecía bastante remota. En consecuencia, muchos cristianos se sintieron inclinados a espiritualizar o alegorizar las promesas bíblicas para que no tuvieran aplicación literal a Israel. Pero la nación histórica de Israel es el punto focal absoluto de la profecía de los últimos tiempos, y por eso alegorizar o espiritualizar las promesas a Israel es hacer lo mismo a todos los eventos del fin de los tiempos, lo que es exactamente lo que han hecho muchos intérpretes bíblicos a través de los siglos. Incluso ahora que Israel ha regresado a su tierra en cumplimiento cabal de las muchas profecías del Antiguo Testamento y ha sido restablecido políticamente en la comunidad internacional, las interpretaciones no literales de los últimos días desgraciadamente persisten aún y de hecho se están aumentando. Aunque esas espiritualizaciones todavía prevalecen y son influyentes en la Iglesia, no está dentro de los propósitos de este libro debatir a quienes mantengan tales opiniones, pero solamente advertir a aquellos de esa interpretación no literal que tal enfoque por definición no es bíblico y no logra nada más que cumplir con el deseo de Satanás de mantener a la verdadera Iglesia mal informada acerca de los últimos tiempos. De esta manera él tendrá una medida de control sobre lo que ocurrirá cuando le sea concedido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. En sus cartas a las 7 iglesias, Cristo también advierte: si alguno tiene oído, que oiga. Versículo 9. El propósito principal del autor es la misma intención primordial que está detrás de las advertencias a las 7 iglesias del Apocalipsis. Amonestar a los cristianos genuinos que lo que piensen acerca de los últimos días es de crítica importancia y que el precio por la doctrina errónea será alto. La profecía que no necesita ser literalmente cumplida no es nada más que puras ilusiones, especialmente en lo que se refiere a la entrada de la verdadera iglesia a los últimos días. Es importante, pues, reconocer que hay muchos que espiritualizan y alegorizan la profecía y advertirles seriamente de las consecuencias de mantener la falsa doctrina tocante a los últimos tiempos, tanto a los maestros que persisten en esta enseñanza falsa, 2 de Pedro 3:16, Apocalipsis 22:19, como las ovejas espirituales que están bajo su cuidado. Ver Apocalipsis 2:22. Pablo exhorta a los tesalonicenses descarriados: que nadie os engañe de ninguna manera. 2 de Tesalonicenses 2:3. Y después describe cuidadosamente a un anticristo literal. Ver versículos 3 y 4, para señalar a continuación con precisión el tiempo exacto del retorno literal de Cristo en relación con las actividades del anticristo. Versículo 8. La gran diáspora de la tierra prometida que empezó en el año 70 después de Cristo fue la última maldición esparciendo a Israel hasta los fines de la tierra. Por eso los judíos no tuvieron una patria propia durante casi 2000 años. En 1897 se reunió un grupo de judíos para considerar su sueño común de una patria, pero no una patria en una parte no especificada del mundo, sino una en la tierra que Dios había prometido a su padre Abraham y donde antiguamente habían vivido durante muchos siglos. El movimiento que nació en aquella reunión fue llamado sionismo en recuerdo del Monte Santo donde estaba edificada la ciudad de Jerusalén. El sionismo nunca ha alcanzado apoyo total de parte de todos los judíos, tampoco reconocimiento universal ni mucho menos ayuda de parte de los gentiles. No obstante, el movimiento que empezó a finales del siglo XIX ganaba gradualmente reconocimiento de parte de diferentes potencias mundiales, especialmente de la Gran Bretaña y Estados Unidos.
Después de la Primera Guerra Mundial, la Declaración Balfour por la Gran Bretaña, 1917, dio a los judíos tierra en Palestina a la que podían emigrar y vivir bajo protección británica. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX que el divinamente profetizado y largamente esperado restablecimiento de Israel como nación se materializó cuando en 1948 las Naciones Unidas reconocieron oficialmente a Israel como un Estado soberano. Aunque anterior a 1948, varios eventos tenían que haber ocurrido antes que la semana septuagésima de Daniel pudiera empezar. El autor cree que el retorno de los judíos a la tierra de Israel fue el acontecimiento clave que preparó el escenario para todo lo demás que ha de suceder. Por esa razón, con todas las condiciones previas bosquejadas antes en este capítulo que ya son realidad histórica, la Iglesia de hoy debería estar en un estado de expectación como nunca antes. En otras palabras, esta es la primera generación de creyentes desde la iglesia primitiva antes de la diáspora, que podría de manera concebible ver que todos los restantes eventos tengan lugar casi de la noche a la mañana. Como la diáspora apretó el gatillo que puso en marcha el intervalo entre la semana 69ª y 70ª, de la misma manera el regreso de Israel a su tierra fue el evento que amartilló el gatillo, por decirlo así, para los acontecimientos que iniciarán la semana 70ª. 2. El control de Jerusalén por Israel. No fue sino hasta después de la Guerra de los 6 Días de 1967 que toda la ciudad de Jerusalén y la orilla oeste del Jordán se agregaron nuevamente a la nación. Y debido a que la profecía de las 70 semanas de Daniel tiene que ver con tu pueblo Israel y tu santa ciudad Jerusalén, Daniel 9:24, las profecías de la semana septuagésima no podían cumplirse hasta que Israel recuperara el control de la santa ciudad. Por eso no fue hasta 1967 que la más grande y última barrera histórica para la segunda venida de Cristo quedó completamente quitada. Si el regreso de Israel a su tierra amartilló el gatillo profético en preparación para los últimos tiempos, entonces la recuperación del control sobre toda la ciudad de Jerusalén quitó el seguro y dejó el arma lista para disparar, o sea, para la iniciación de la semana septuagésima de Daniel, cuando el conflicto final entre Dios y Satanás tendrá lugar sobre la tierra. La reconstrucción del templo. Al autor se le hace una pregunta que frecuentemente se refiere a la reconstrucción del templo sobre el monte Sinaí, uno que no ha existido desde que fue destruido por el ejército de Tito en el año 70 después de Cristo, al principio de la diáspora. A causa de que el anticristo en su abominación de la desolación pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal, Daniel 9:27, se hace evidente que deberá haber un templo existente en el cual puedan hacerse esos sacrificios y ofrendas. Sabemos por medio de Pablo que después que el anticristo cometa esa gran abominación, se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. En la fecha de la salida de la primera edición de este libro, 1992, todavía no se había reedificado ningún templo en Jerusalén, y si Israel planea hacerlo, esos planes no se han dado a conocer al público, aunque numerosos artículos, incluso en revistas seculares, han informado del deseo de muchos israelitas de reconstruir su templo. Algunos piensan que la mezquita musulmana conocida como la Cúpula de la Roca está situada en el monte del templo, aunque muchos eruditos creen ahora que el templo original estuvo situado a unos 90 metros al norte de la mencionada mezquita, directamente al oeste de la puerta oriental o dorada. Si este es el caso, se abre la posibilidad de que Israel pueda reedificar su templo en el mismo sitio donde estuvo el de Salomón, sin estorbar para nada la sagrada mezquita de la Cúpula de la Roca. Por tanto, puede ser que después que el anticristo persuada a Israel a firmar el pacto con la muerte, él tome de los árabes la Cúpula de la Roca y permita que Israel construya su templo allí. O consienta que existan ambas estructuras de adoración, que los árabes conserven su mezquita y los judíos edifiquen su templo a 90 metros aproximadamente al norte. Además, si el anticristo permitiera que el templo se reedificara, esto lograría que Israel lo estimara más y haría menos sospechoso su diabólico engaño de esa nación.
También podría suceder que no se edificara todo el templo, sino solamente una estructura semejante a la del tabernáculo que podría ser levantada rápidamente para proveer un lugar de sacrificio. La palabra griega que se usa para describir el templo que el anticristo profanará a mediados de la semana Septuagésima admite perfectamente este punto de vista. En cualquier caso, un lugar de sacrificio no es un precursor necesario para la semana Septuagésima, y en realidad puede que no sea edificado hasta poco antes de mediados de esa semana. Solo un evento final debe ocurrir antes de que pueda comenzar la semana Septuagésima. Es el que todo cristiano debería estar esperando a diario. Si el regreso de los judíos a la tierra de Israel puede ser comparado al amartillar el gatillo de un arma, y la recuperación del control de Jerusalén al quitar el seguro del arma, entonces este evento final puede compararse al apretar el gatillo. A causa de que las condiciones previas necesarias para que eso ocurra se han hecho ya realidad, hay solamente un evento que falta para realizarse antes de que el anticristo firme el pacto de muerte con la nación de Israel, iniciándose así la semana Septuagésima de Daniel. Este acontecimiento que queda es el derrocamiento por un nuevo y poderoso líder mundial de 3 distintos países de origen ario para formar la coalición de 3 naciones que dirigirá el último imperio de la bestia. 3. La base de poder de 3 naciones. En el capítulo 7 consideramos la visión de Daniel con algunos detalles. Vimos en particular que mientras Daniel contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Daniel 7:8. Cuando Daniel preguntó por una explicación de lo que acababa de ver en la visión profética, se le dijo: y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Versículo 24. Daniel acababa de contemplar cómo el anticristo se hacía con el control de 3 países que formarían su base de poder de 3 naciones, que él entonces usará para dominar la confederación de 10 naciones del último imperio de la bestia de Satanás. Aprendemos también de la explicación del ángel al apóstol Juan que los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, 12 y 13. La semana Septuagésima empezará con la firma de un pacto entre el anticristo incógnito y la nación de Israel. Y como en los días de Antíoco Epífanes, este será hecho para la protección de Israel de un grupo de naciones que los judíos considerarán una amenaza para ellos. Dado que la base de poder de estas naciones será de linaje germano-rusa, podemos entender rápidamente que Israel, sin darse cuenta de que el hacedor del pacto es el anticristo incógnito, pensará que dicho pacto con el líder de esas naciones de origen ario le favorecerá en mucho. Por tanto, antes de que empiece la semana Septuagésima, podemos esperar ver el derrocamiento y consolidación de esos 3 países que formarán la base de poder de 3 naciones que el anticristo usará para levantar su imperio. No estoy seguro si unas de las otras 7 naciones se aliarán inmediatamente con el anticristo, pero la toma de control de las 3 naciones que forman la base de poder es una maniobra específica que será reconocida inmediatamente por aquellos que estén atentos, y ocurrirá antes de que se firme el pacto entre el anticristo e Israel, iniciándose la semana Septuagésima. Por esta razón debemos prestar mucha atención a los acontecimientos en la Alemania y las antiguas repúblicas soviéticas, ya que es de alguna combinación de estos pueblos que procederá a la base de poder de 3 naciones. Ver el capítulo 7. En relación con esto, vale la pena notar un artículo muy interesante que apareció en la revista Time el 13 de abril de 1992, que cayó en mis manos cuando estaba dando los últimos retoques al manuscrito de este libro. Aunque sería fácil inyectarle nuestras propias opiniones a este artículo, dejaré que el lector saque sus propias conclusiones. Merece la pena que le echemos un vistazo al siguiente extracto de dicho artículo.
Dice: ha habido conversaciones en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York sobre la posibilidad de darle a Alemania un papel permanente en el Consejo de Seguridad o directamente mediante un asiento propio o por establecer un pacto europeo, el cual los alemanes probablemente dominarían. Lo que vemos algunos entre nosotros con temblor es a Alemania empuñando el timón de Europa, dice James Rollo del Instituto Real de Asuntos Internacionales de Londres. Un periódico de Estambul, Turquía, publicó una caricatura de Hans-Dietrich Geiger, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, llevando una suástica, y el presidente turco Turgut Özal advirtió en privado que Alemania ha cambiado mucho desde la unificación. Es como si quisiera intervenir en todo, interferir con todo el mundo, tratando de demostrar que es una gran potencia. La Alemania de Hitler hizo lo mismo en el pasado. Esas señales de asertividad son aún más inquietantes porque representan una desviación tan grande del comportamiento de Alemania en la posguerra. Mediante su contribución del 70% de la asistencia prometida por el mundo industrializado a las repúblicas que se han levantado de la antigua Unión Soviética, Alemania ha emergido como la nación que encabeza el manejo del desarrollo económico de esta mancomunidad de estados independientes, la antigua URSS. Lo mismo sucede con el resto del antiguo bloque del Este, donde las empresas alemanas van abrumadoramente adelante. Cuanto más se vacía el este del poder soviético, tanto más es reemplazado por el alemán, observa el historiador francés Georges Balance. Es indiscutible que Alemania va a ocupar una posición totalmente dominante en los años venideros, dice Simon Peterson, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Libre de Bruselas. Excepto en el caso de Hitler, hay que buscar mucho en la historia para encontrar un jefe de gobierno alemán que hable tan provocativa e insensiblemente acerca del mundo exterior, dice Heinrich Hennecke, un columnista de la revista Die Stern. La arrogancia ha descarriado a esta nación más de una vez. Los viejos síntomas están reapareciendo. Como discutiremos en el próximo capítulo, hay fuertes razones para creer que algunas de las 7 naciones no se van a alinear con el anticristo hasta cierto tiempo después que comience la semana Septuagésima. El autor, sin embargo, no es inflexible acerca del tamaño inicial del último imperio de la bestia. Puede consistir solamente en la base de poder de 3 naciones, o estos 3 países arios más otros varios, o quizá los 10 al mismo tiempo, aunque esto no parece tan probable. Cualquiera que sea la alineación de estas 10 naciones en particular en los días inmediatamente antes de la semana Septuagésima, es el único evento que tiene que ocurrir antes de que el pacto pueda ser firmado por Israel. Las conclusiones que podemos sacar del material de este capítulo tienen significado de gran alcance tanto para cada creyente como también para los no creyentes. Hemos visto primariamente que hay ciertas condiciones previas que deben existir antes de que pueda empezar el periodo de 7 años de los últimos tiempos, y cada una de estas existe ya. Además de esto, hemos visto que hay ciertos eventos previos que deben ocurrir antes de que pueda empezar la semana Septuagésima, y que cada uno de estos ha tenido lugar ya excepto uno. Este último acontecimiento involucra la subida de un líder mundial y la base de poder de 3 naciones por medio de la que iniciará su dominación del mundo. Un suceso que puede ocurrir tan rápidamente como un gobierno puede ser derribado por un nuevo régimen. Y como la historia nos ha demostrado, esto puede suceder casi de la noche a la mañana. Por consiguiente, es obvio que todo creyente que anhele el retorno de Cristo debería estar vigilante esperando con anticipación este acontecimiento. Poco después que esta confederación de la base de poder se forme, su jefe iniciará la semana Septuagésima al hacer un pacto de muerte con Israel, quien se desesperará con terrible espanto. Isaías 28, 15 y 19, cuando más tarde sea revelada la verdadera identidad de ese líder. Vamos ahora de la esfera de las condiciones y eventos previos a lo que realmente ocurrirá cuando empiece la semana Septuagésima.